En esta ocasión tengo la oportunidad de presentar al doctor Miguel Alejandro López Olvera, quien es licenciado en Derecho por el Centro de Estudios Universitarios, maestro en Derecho con mención honorífica por la Facultad de Derecho de esta Casa de Estudios y doctor en Derecho Administrativo con calificación sobresaliente por la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Además, es investigador titular B de este Instituto de Investigaciones Jurídicas, investigador nacional nivel 2 de CONACYT, consejero representante de los investigadores en el Consejo Técnico de Humanidades de la UNAM. Además, su labor de investigador le ha llevado a escribir o a ser autor de más de 100 artículos sobre temas de derecho, publicados en libros y revistas especializados, además de ser autor de 9 libros, entre los que destacan Técnica Legislativa, Tratado de la Facultad Reglamentaria, La Instancia Administrativa, publicado en Argentina, La Responsabilidad Administrativa de los Servidores Públicos en México y el Control de Convencionalidad en la Administración Pública. Además, ha sido coordinador de 15 libros y ha sido coautor en los libros Elementos de Técnica Legislativa, Derecho Administrativo del Estado de Hidalgo, Estructura y Estilo en las Resoluciones Judiciales, Facultad Reglamentaria Municipal y Nuevos Paradigmas Constitucionales. Además, ha dictado conferencias y cursos en diferentes instituciones de nuestro país, además de países latinoamericanos como Argentina, Brasil, Colombia, Cuba, Ecuador, El Salvador y también en España. Es miembro honorario de la Asociación Nicaragüense de Derecho Administrativo, miembro del Foro Iberoamericano de Derecho Administrativo y, bueno, si sigo así, yo creo que no vamos a salirnos de aquí. Sin más, le cedo la voz al doctor Miguel Alejandro, por favor. Buenas tardes, muchísimas gracias por su asistencia. También agradecer a los ponentes que participaron en este seminario, a todas las personas que nos acompañaron a lo largo del día, tanto en la sede del instituto como por la vía digital, por la vía del internet. La idea de desarrollar este seminario, como lo había comentado, es precisamente que surge del planteamiento que hizo nuestro director, el doctor Pedro Salazar Ugarte, en su plan de trabajo, pero que además, justo cuando lo propone este plan, pues estaba iniciando su gestión del segundo periodo, que coincidió precisamente con el cambio de gobierno. Y ustedes recuerdan que a finales del año pasado y principios de se da una discusión muy importante por parte, pues, tanto de la doctrina como también de la opinión política de diferentes sectores, en el sentido de, pues, apoyar el funcionamiento y la utilidad y la eficacia de los órganos constitucionales autónomos, y por otro lado también la opinión de otro sector que defendía esta labor que vienen realizando los órganos constitucionales autónomos. En ese sentido, pues quiero agradecer también el apoyo de nuestro director y de la secretaria académica, la doctora Isa Luna Pla, para el desarrollo de este importante seminario. Bueno, comentábamos a lo largo del día, ya con los diferentes ponentes, que dos de las características de los órganos constitucionales autónomos señalados ya por la doctrina clásica son su esencialidad y la dirección política, ¿no? Es decir, que los órganos constitucionales autónomos tienen que servir para realizar una función que sea esencial para el sistema jurídico, para el sistema político. Y entonces tenemos esta indefinición en la propia Constitución Federal, pero que sí la encontramos en algunas constituciones de los estados, si bien de manera muy escueta, pero sí algunas constituciones señalan que estos órganos constitucionales tienen que crearse
precisamente por una necesidad que atienda a una función esencial del sistema jurídico local o del sistema político. Y también pues es importante mencionar que estos órganos constitucionales deben de estar ausentes de una injerencia de tipo político, aunque esto tendríamos que analizarlo pues ya con más cuidado por el sistema que tenemos de nombramiento de los propios órganos constitucionales. Y entonces se ha planteado desde la doctrina la creación, ¿sí?, la creación de nuevos órganos constitucionales autónomos para atender funciones esenciales. Y coincide la doctrina en la creación de o dotar de autonomía a la Auditoría Superior de la Federación. Y como punto de partida quiero decirles que en estos estados los órganos encargados de la fiscalización de los recursos públicos, ¿sí?, ya cuentan con una autonomía. El doctor Jorge Fernández Ruiz explica muy bien el tema de la función de fiscalización y de la función de inspección. Él establece que a lo largo del tiempo, además de las funciones tradicionales que ha tenido a su cargo el Estado, se han venido incorporando otras actividades que también son funciones que ahora son esenciales para el funcionamiento del Estado. Dentro de ellas pues está la función monetaria, la función registral, la función electoral y destaca precisamente la función de fiscalización y la función de inspección o verificación. También tendremos que puntualizar que en el diccionario, en el lenguaje común, inspección, fiscalización, supervisión son sinónimos, pero en el lenguaje técnico jurídico sí hay una distinción entre función de fiscalización y función de verificación y de inspección. Entonces, la función de inspección es una actividad que necesariamente tiene que llevar a cabo el Estado, necesariamente tiene que llevarla a cabo un ente, ¿sí?, que esté precisamente ausente de esta injerencia política para que se realice de manera objetiva, de manera imparcial y de manera independiente. Y en ese sentido, pues creo que es interesante los casos de estos estados. Yo también destacaría que sería importante, además de la función de fiscalización, también revisar la función de inspección que realiza el Estado. Por medio de esta función de inspección, los entes de la administración pública, los órganos internos de la administración pública, tienen facultades para revisar si los particulares cumplen o no con el marco legal de su autorización, de su licencia, de su concesión. Pero vemos que aquí hay una actividad muy deficiente que incluso puede también dar lugar a situaciones de prácticas de corrupción o que da lugar a prácticas de corrupción. Y en ese sentido yo plantearía también la posibilidad de establecer un órgano constitucional autónomo federal para que realizara las respectivas verificaciones e inspecciones, porque como ustedes saben, la actividad de la inspección y de la fiscalización es una actividad netamente técnica, ¿sí?, y que es realizada por personas que en la mayoría de las instituciones no tienen esa profesionalización y además estas personas que realizan las inspecciones tampoco cuentan con un estatuto laboral muy sólido, porque la propia ley burocrática establece que los servidores públicos encargados de la función de inspección y de verificación son personal de confianza. Entonces creo que es importante fortalecer la función de verificación porque sí está muy descuidada en nuestro país. En primer lugar, hay un déficit de personas encargadas en cada institución de realizar las verificaciones y entonces, en ese sentido, el cumplimiento de la norma se ve relajado por parte de los particulares, ¿no? Nosotros podemos ver cómo, por ejemplo, en el tema urbanístico, ¿sí?, hay una cantidad muy importante de asentamientos irregulares.
hay en el país, tanto a nivel municipal, estatal y federal, un relajamiento del cumplimiento de estas normas. Y así podemos ir revisando cada una de las actividades en las cuales los particulares tienen algún tipo de permiso del Estado, cualquiera que sea su denominación, pero que el propio Estado es incapaz de realizar estas inspecciones o estas verificaciones del cumplimiento de la normatividad. También hay que señalar que hay un problema muy importante porque estas dos actividades representan una función del Estado, una función técnica y una función esencial. Pero en la práctica observamos que, por ejemplo, despachos privados hacen auditorías públicas. ¿Sí? En la Ley General de Responsabilidades Administrativas, por ejemplo, se permite, ¿sí?, que despachos privados puedan hacer también auditorías, y por medio de una auditoría de una empresa privada o de un auditor particular se puede iniciar un procedimiento de responsabilidades administrativas. También, por ejemplo, vemos que en algunas actividades, por ejemplo, verificación de automotores, ¿sí?, de vehículos, también se otorgan concesiones, es decir, que no es el Estado el que realiza la verificación, sino que es un particular por medio, ¿sí?, de una concesión o por medio de un permiso, ¿no? Y lo podemos ver en la Ciudad de México y también lo podemos ver en diferentes estados de la República. Entonces, como una de las propuestas de creación de órganos constitucionales autónomos, yo estaría por la creación por dotar de autonomía a la Auditoría Superior de la Federación, y también por la creación de un Instituto Federal de Inspecciones o de Verificaciones, y también a nivel estatal un Instituto de Verificaciones. Bueno, después también tenemos aquí el caso de algunas entidades que precisamente han creado un órgano constitucional autónomo para evaluar las políticas públicas, ¿no?, que es el caso de Durango. La Ciudad de México también en su constitución plantea la creación de este órgano, y también el estado de Sinaloa. Otro de los temas también importantes, ¿no?, que ha considerado el legislador, el órgano reformador de la Constitución local, es en Morelos, ¿no?, que ha creado el Instituto de la Mujer para el Estado Libre y Soberano de Morelos. Entonces vemos que ya los criterios para la creación de un órgano constitucional autónomo pues ya se empiezan a relajar y que atienden a situaciones o a problemáticas específicas que se dan en cada uno de los estados, ¿no? Y como decía la doctora Susana Talía, pues ya no atiende a la clásica características, directivas y criterios que en un inicio se han considerado y que se han tomado por parte de la doctrina extranjera, la doctrina clásica. También tenemos en el estado de Sonora este órgano constitucional autónomo denominado Consejo Ciudadano del Transporte Público Sustentable de Sonora, que tiene facultades regulatorias, pero que también tiene facultades de verificación e inspección, ¿no? Entonces, este Consejo Ciudadano del Transporte Público vemos que atiende también no solamente a una problemática específica, sino también, ¿sí?, a un derecho humano, que es el derecho a la movilidad, ¿no?, que ya representa un problema muy importante en las grandes ciudades de nuestro país, ¿no? Entonces, aquí vemos un órgano constitucional autónomo que atiende a un problema muy específico en el estado de Sonora. En el estado de Tamaulipas también encontramos la creación de un Instituto Estatal de Protección a la Identidad del estado de Tamaulipas. Y aquí es interesante lo que destacaba la doctora Susana en su clasificación, porque el artículo 28 de la Convención Americana de Derechos Humanos establece que tratándose de un estado de carácter federal como el nuestro, tendrían que delimitarse muy claramente, ¿sí?, qué derechos humanos tendrían que estar garantizados por el Estado federal, por el gobierno federal,
¿sí?, a nivel legislativo y a nivel jurisdiccional, y qué derechos humanos tendrían que estar garantizados, ¿sí?, legislados y también protegidos jurisdiccionalmente por los órganos estatales. Entonces, creo que el caso de Tamaulipas es interesante respecto de la protección del derecho a la identidad, ¿no? Como sabemos, el primer organismo encargado de proteger la identidad, porque la identidad tiene diferentes aristas, pero en primer lugar quien lo garantiza es el registro civil, ¿no? Nosotros vamos al registro civil y el registro civil nos otorga un acta de nacimiento. Y con esa acta de nacimiento nosotros ya existimos para el Estado. Con esa acta de nacimiento nosotros ya podemos realizar una diversidad de actos, ¿no?, que tienen un impacto en nuestras propias vidas. Pero entonces es interesante ver que en Tamaulipas, ¿no?, el derecho a la identidad tiene una protección específica por un órgano constitucional autónomo, ¿no? Y creo que es interesante ver no solamente la cuestión jurídica y de derechos humanos, sino también la problemática específica que se plantea en los estados del norte, ¿no?, entre ellos el estado de Tamaulipas, porque nos comentaba un ex defensor público federal que a él le tocó presentar muchos amparos, y de hecho esa fue una de las razones por la que el derecho a la identidad se reconoce expresamente en la Constitución hace apenas 4 años, porque las personas que vienen de paso a nuestro país, las personas migrantes, sí, pues obviamente que en el tránsito hacia llegar hasta Estados Unidos tenían familia. Y entonces sabemos que estas personas pues a veces salen sin sus documentos, ¿sí?, de sus países de origen, y entonces aquí tenían familia, pero no tenían forma de demostrar su identidad y de poder registrar a sus bebés. Y entonces, por medio de estos amparos fue que los jueces de distrito y también por medio de la jurisprudencia se reconoció a estas personas su derecho a la identidad, ¿no? Entonces, es una problemática muy, muy interesante y muy específica que se da pues en los estados del sur y en los estados del norte principalmente, ¿no? Este caso también atiende a una presión de carácter política y de carácter internacional, que es en el estado de Veracruz, ¿no? Como sabemos, en el estado de Veracruz pues ha habido situaciones muy lamentables de desaparición, no solamente en Veracruz, ¿no?, pero aquí se atendió esta problemática por medio de la creación de un órgano constitucional autónomo denominado Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas, ¿no?, debido al grado de violencia que sufren en esa entidad los periodistas, ¿no?, aunque no es exclusivo del estado de Veracruz, pero se atiende este problema por medio de la creación de un órgano constitucional autónomo. Bueno, este tema lo va a abordar con más profundidad el maestro Enrique Mesa, pero también quería referirlo porque las directivas internacionales establecen que también la Defensoría Pública tiene que constituirse como un órgano constitucional autónomo. Y nosotros sabemos que el derecho a la defensa, ¿no?, protegido, garantizado por el Estado a través de las defensorías públicas, pues tiene una diversidad de organizaciones, ¿no? Algunos pertenecen a los poderes judiciales, algunos pertenecen a los tribunales administrativos, otros pertenecen a el propio gobierno, ¿no? Entonces, esta situación, esta problemática, la va a abordar con mayor detalle el maestro Enrique Mesa. Y luego quiero referirme también a un planteamiento que ha realizado el doctor Jaime Cárdenas y desde luego los constitucionalistas tradicionales. También ya nos hacía referencia el doctor César Astudillo, que precisamente el Estado de Derecho tiene como uno de sus correlativos la creación de un tribunal constitucional. Y como ustedes saben, en Europa, pues estos tribunales se han constituido como órganos constitucionales autónomos. Hace algunos años que yo planteé esta propuesta para nuestro país, para crear un tribunal de derechos humanos. ¿Por qué? Porque después de la Revolución Francesa,
que se establece, que se crea la Constitución, pero como sabemos, cuando se crea la Constitución no tiene una jerarquía, en el sistema jurídico, sino que lo que prevalece es el principio de legalidad. Lo que prevalece es la aplicación de la legalidad de la administración pública, y entonces, al lado del principio de legalidad, se crea también un tribunal de legalidad, que es el Consejo de Estado francés, ¿no? Y este modelo de control de la legalidad pues se extiende por Europa, y después, desde luego, viene hacia América, ¿no? El doctor Diego Valadez nos comenta, nos refiere muy bien cómo en 1829, en Alemania, se crea el concepto Estado de Derecho, precisamente para reivindicar el papel de la Constitución en el sistema jurídico, ¿no? Entonces, los alemanes se plantean la pregunta de por qué la Constitución no está en el primer plano jerárquico, sino que el primer plano jerárquico de las normas lo ocupa la ley, ¿no? El principio de legalidad. Y entonces este principio de Estado de Derecho quiere decir que los servidores públicos están sometidos primero a la Constitución y luego a la ley, ¿no? Esa es la definición original de Estado de Derecho, el sometimiento de las autoridades primero a la Constitución y luego a la ley. Y entonces vean cómo a partir de que la Constitución ya tiene un nivel jerárquico importante en el sistema jurídico, el primer nivel jerárquico, también se crean los primeros tribunales constitucionales, ¿no? El doctor Héctor Fix Zamudio nos dice que el primer tribunal constitucional se crea en Austria en 1860, ¿no? Precisamente para que el sistema tuviera coherencia. Entonces vemos cómo a lo largo de los años, ¿verdad?, va avanzando el reconocimiento, ¿sí?, de estas normas. Primero el reconocimiento de la ley en el sistema jurídico, y a su lado la creación de un tribunal de legalidad. Luego el reconocimiento de la Constitución, y con él el concepto de Estado de Derecho. Y cuando termina la Segunda Guerra Mundial, como ustedes saben, entonces el concepto derechos humanos, tutela judicial efectiva y respeto a la dignidad humana ya se convierten en conceptos jurídicos que se incorporan a las diferentes constituciones. El concepto de derechos humanos, el concepto de tutela judicial efectiva y el reconocimiento de la dignidad, pues llegan ya muy tarde al sistema jurídico mexicano. Entonces, el concepto de derechos humanos como un concepto jurídico, pues tiene muy pocos años que se incorpora a nuestra Constitución, ¿no? En 2011 es cuando se cambia el artículo primero y se cambia el concepto garantías individuales por el de derechos humanos. Y entonces, a partir de este momento, desde mi punto de vista, es que ya tenemos que cambiar la forma en la que se deben de organizar las instituciones, pero también la forma en la cual se controlan los actos de las diferentes autoridades, ya no bajo el paradigma de la legalidad, ya no bajo el paradigma de la constitucionalidad, sino que ahora hay algo más importante que se debe servir de parámetro del control de los actos de la propia Suprema Corte, ¿no?, que son los derechos humanos. Y entonces por eso planteo, ¿sí?, la creación como un órgano constitucional autónomo de un tribunal de derechos humanos a nivel federal y de tribunales de derechos humanos a nivel local. Esto en congruencia con el artículo 39 de la Constitución y con el artículo 28 de la Convención Americana de Derechos Humanos, ¿no? Entonces, yo he observado que tanto la doctrina como también las propias necesidades del funcionamiento de nuestro sistema jurídico plantean estos retos y la creación de por lo menos estas 4 entidades, ¿no? Una Auditoría Superior de la Federación, un Instituto Federal de Verificaciones y sus correlativos en las entidades, defensorías públicas autónomas y tribunales de derechos humanos. Y por el momento ahí lo dejaría. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Miguel Alejandro.
dio una brillante exposición acerca de cuáles serían las materias que debería de regular algún organismo constitucional autónomo. En este caso menciona 4 que se refieren a los órganos de fiscalización superior, así como los que existen en algunas entidades federativas, elevarlo al órgano de la Auditoría Superior de la Federación, elevarlo a nivel constitucional, que tenga autonomía constitucional. Menciona la creación de un Instituto Federal de Inspecciones o de Verificaciones, como un órgano de carácter federal que lleve a cabo funciones de verificación e inspección y que siga el ejemplo de algunos otros OCAS nacionales como el INAI o como el INAI, que tiene su réplica a nivel local, y concluye con la propuesta de una Defensoría Pública Autónoma y de tribunales de derechos humanos tanto a nivel federal como a nivel local, también con autonomía constitucional. Toca el turno al maestro Enrique Mesa Márquez. El maestro es licenciado en Derecho por la Facultad de Derecho de esta Casa de Estudios. También aquí cursó sus estudios de maestría en Derecho. Ha hecho o ha realizado estancias de investigación de posgrado en la Universidad Nacional de Córdoba con la temática la apatridia de las personas haitiano-descendientes en la República Dominicana, y también estancia de investigación en el Instituto de Justicia y Derechos Humanos de la Universidad Nacional de Lanús, Argentina, con el tema la asistencia letrada pública a los solicitantes de asilo, refugiados y migrantes en los contextos de movilidad humana internacional. En este mismo instituto realizó sus estudios de especialización en asilo y migración desde una perspectiva de derechos humanos, y además en este instituto ha tomado el diplomado sobre el derecho a la no discriminación y el diplomado de formación en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos Héctor Fix Zamudio. Sin más, es un honor para mí darle el uso de la voz al maestro Enrique. Muchas gracias, licenciado Acuaite, por la muy generosa presentación. En primer término, también agradecer sobremanera la invitación del doctor Miguel Alejandro López Olvera, coordinador de este seminario internacional, y por el privilegio también de formar parte del equipo de trabajo que está haciendo este diagnóstico y este estudio a mediano plazo acerca de la naturaleza, el contenido y el alcance de los órganos constitucionales autónomos en México y las distintas implicaciones de su caracterización por nuestro orden constitucional. Bueno, como está visible en la presentación que tengo a mis espaldas, dentro de la temática de esta última mesa de esta jornada, dentro de las actividades susceptibles de ser desarrolladas por un órgano constitucional autónomo, me propongo yo exponer la justificación, la necesidad de dotar de autonomía constitucional a las defensorías públicas, tanto la federal como aquellas que se encuentran estipuladas por los ordenamientos jurídicos constitucionales estatales en nuestro país. En primer término, tenemos que recordar y tenemos que hacer hincapié en que el derecho de defensa en la normativa internacional está reconocido no solamente como una garantía instrumental para la realización de otros derechos, en especial el derecho de acceso a la justicia y de impartición pronta y expedita de justicia imparcial, sino además es un derecho humano per se. Es decir, tanto los ordenamientos jurídicos internacionales como en específico en nuestro sistema interamericano, la Convención Americana de Derechos Humanos en primer término reconoce en su artículo 8 de este cuerpo el derecho a que el Estado brinde un defensor inicialmente a todas las personas vinculadas a un proceso de tipo penal. Sin embargo, la interpretación evolutiva que ha hecho el máximo intérprete de la Convención Americana de Derechos Humanos, que es la Corte Interamericana, ha desarrollado a partir de 2010, ya de manera expresa, en el caso Vélez Lor
contra Panamá, que este derecho de defensa efectiva tiene que ser no solamente brindado desde las instituciones de defensoría pública a aquellas personas relacionadas o vinculadas a proceso penal, sino a todas aquellas en las cuales sus derechos se encuentren susceptibles a determinación independientemente de la materia que se trate. Esto es, puede ser en materia penal, en materia civil, laboral, fiscal o en cualquier otra materia de distinta naturaleza. Dentro de estos desarrollos que ha hecho la Corte Interamericana, ha establecido que la asistencia de un defensor, en primer término, reviste una particular importancia por constituir una garantía indispensable dentro del sistema de administración de justicia para que éste funcione de manera eficiente, y garantice la imparcialidad de los actores judiciales que en este caso tengan bajo su conocimiento o bajo su competencia la determinación de tales derechos. Bien, lo que he comentado es que justamente en el artículo 8, apartado 2, inciso E de la Convención Americana, establece que si el inculpado, esto es la redacción original, si nosotros nos vamos a los trabajos preparatorios que se celebran en la Conferencia Interamericana Especializada en 1969, que dio origen a la Convención Americana, los estados generaron el consenso de que la asistencia jurídica especializada brindada por los órganos de defensa pública, esto es, los órganos estatales, constituían una garantía irrenunciable, un derecho irrenunciable de todas las personas imputadas dentro de un proceso penal. Dentro de estos desarrollos se ha establecido también, ya de manera, lo vamos a ver unas láminas adelante, que no solamente basta con que el Estado asigne de manera formal a un defensor, a una persona que se encuentra vinculada a proceso, sino también como garantía indispensable para que el Estado, digámoslo así, esté cumpliendo con este deber estipulado en el artículo 8 de la Convención. Este servicio de defensa debe de cumplir con la garantía de ser eficaz, y el ser eficaz implica que el defensor realice todos los actos que estipule convenientes dentro de su función para defender los derechos justamente de las personas a las cuales patrocinan. Dentro de digamos, para la calificación, para que podamos calificar a una asistencia letrada, es decir, la atribución de un defensor, la asignación de un defensor, la actividad de un defensor asignado a una persona relacionada con un inicialmente proceso penal, y bien como lo hemos visto, personas relacionadas también con procesos o procedimientos en los cuales se determinen sus derechos independientemente de la materia de que se trate, se puede decir que se califica de eficaz estas actuaciones por parte del defensor y por parte también del servicio de defensoría pública cuando cumple 4 condiciones. Es decir, este servicio de defensa pública debe de ser de calidad. Esto implica que debe cumplir con altos estándares el defensor de preparación como de calificación profesional para realizar sus labores. En segundo término, debe de ser este servicio de defensoría pública accesible. Esto implica también que, implica en lo particular o de mayor o con mayor importancia que la cantidad de defensores y de profesionistas por parte de las defensorías públicas que estén asignados para realizar esta labor por parte de los órganos de defensoría pública del Estado deben de estar, digamos, en localidades o asignados en radios cercanos a donde se necesite el servicio y en un número suficiente. La disponibilidad implica también, muy aunado con este concepto previo, justamente que no solamente formalmente exista el servicio de defensa, sino que también
en el momento en el que la persona interesada acuda a gestionar la atribución o la asignación de un defensor público, se encuentra en número suficiente y que justamente sea atendida su solicitud de manera expedita. Y la aceptabilidad tiene que ver con la disposición y la preparación que deben de tener los defensores públicos para que el servicio que prestan sea culturalmente apropiado a las personas que tienen que defender. Esto es, debe de haber personas, defensores públicos, que, por ejemplo, estén especializados en materia de defensa a migrantes, a solicitantes de asilo, a personas que pertenecen a algún pueblo originario y que puedan entender culturalmente los códigos de las personas, los códigos culturales de las personas que necesitan de sus servicios. Bien, dentro de los estándares internacionales en materia de defensa pública encontramos, en primer término, las disposiciones de los instrumentos internacionales, como son la Convención Americana de Derechos Humanos, lo hemos mencionado, artículo 8.2, inciso E, que establece el deber del Estado, el deber irrenunciable del Estado de brindar este servicio como derecho a todas las personas que así lo requieran. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en el artículo 14, inciso 3, que al igual que el Convenio Europeo de Derechos Humanos y Libertades Fundamentales, establecen en este último caso, en su artículo 6, inciso 3, numeral C, este derecho, pero lo condicionan, a diferencia de la Convención Americana, a que la persona que solicite el servicio de un defensor público no tenga medios para pagarlo, o bien lo exija, dice así el Convenio Europeo, las circunstancias específicas del caso, a la luz de las exigencias de la justicia, hagan procedente, digamos, la asignación de este servicio. Bien, de esta manera llegamos a, el punto medular de cuáles podrían ser de manera incipiente los estándares en materia de defensa pública que ha desarrollado, del derecho de defensa que ha desarrollado la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Dentro de su competencia contenciosa, es decir, de la competencia que le brinda la Convención para dirimir casos sometidos a su conocimiento en donde se aleguen violaciones de derechos humanos por parte de los estados que hayan firmado la Convención y hayan aceptado la competencia contenciosa, encontramos que el primer caso, el caso más remoto, que establece los primeros lineamientos de cómo se puede entender un derecho de defensa eficaz, es un caso que se llama Chaparro Álvarez contra Ecuador, en donde se establece que la asistencia letrada suministrada por el Estado debe ser efectiva, para lo cual el Estado debe adoptar todas las medidas adecuadas. Este caso se trataba de una persona que estaba sujeta a proceso penal, en la cual tuvo formalmente asignado a un defensor, pero el defensor nunca realizó gestiones, en pro de la defensa de los derechos procesales y sustantivos de la persona, que en este caso es la víctima, quien se convirtió eventualmente en la víctima ante el sistema interamericano, el señor Chaparro Álvarez. Bien, hemos mencionado ya el caso Vélez Lor contra Panamá, en donde es el primer caso en donde se hace una interpretación netamente evolutiva del contenido del artículo 8 de la Convención y establece que no solamente las personas vinculadas a un proceso penal tienen derecho a un defensor brindado desde la defensa pública oficial estatal, sino también en todos aquellos casos en los cuales, en todos aquellos procesos o procedimientos que impliquen determinación de derechos y obligaciones, independientemente de si se tratan del orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro índole, tienen derecho, como derecho humano, a que el Estado les brinde un defensor público. Otro caso dentro de la competencia contenciosa de la Corte Interamericana que se ha pronunciado en este sentido y que podemos considerar el primer caso en el cual establece los primeros lineamientos acerca de cuál debe ser la naturaleza del órgano que debe brindar
la defensa pública por parte del Estado es el caso Barreto Leiva contra Venezuela. Se trata de un caso en donde el señor Barreto Leiva estaba procesado también por una imputación penal y sin embargo el defensor público, el defensor público que estaba asignado a su caso pertenecía al órgano de defensa pública del Estado, que a su vez era una dirección general del Poder Ejecutivo de Venezuela, del Poder Ejecutivo de la República de Venezuela. Entonces estableció la Corte que el derecho de defensa técnica no puede ser asumido por una institución que a la vez realiza la acusación, entendida que el Ministerio Público también pertenecía a la órbita del Poder Ejecutivo, y que estableció también que no es razonable depositar funciones por naturaleza antagónica, esto es, acusación frente a la resistencia mediante la defensa, en una misma persona o institución. Bien, digamos, este es el primer caso. Después se refuerza un poco más en el caso Ruano Torres contra El Salvador, en donde se establece que la defensa pública, esta es la primera mención expresa acerca de la defensa pública autónoma, la defensa pública estatal, constituye un requisito fundamental para poder garantizar una defensa técnica eficaz con las características que hemos mencionado, y que la falta de un servicio de defensa autónomo importará un obstáculo importante para el acceso a la justicia de los sectores más vulnerables. Dentro también de la competencia, esta vez consultiva, como todos nosotros sabemos, la competencia consultiva es una de las 3 competencias asignadas por el Pacto de San José a la Corte Interamericana. El tercero es las medidas provisionales. También se ha pronunciado en este sentido acerca de la naturaleza, digamos, y la importancia de la actividad del defensor público en casos de sectores vulnerables. La opinión consultiva 1803 habla sobre las garantías procesales que deben respetarse por parte de los estados para todas las personas que se encuentran en alguna de las fases de migración dentro de su jurisdicción, independientemente de si son migrantes en situación irregular o no. En este caso, se estableció en el año 2003, es esta opinión consultiva, que se vulnera el derecho a las garantías y a la protección judicial por la negativa de la prestación de un servicio público gratuito por parte del Estado, y esto eventualmente deriva en una responsabilidad internacional del Estado. Bien, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, por su parte, nosotros sabemos que el sistema interamericano es un sistema dual, en donde la Comisión Interamericana es uno de los 2 órganos que interpretan las obligaciones de los estados en materia de derechos humanos en nuestro continente. Ha establecido en 2 informes, uno de ellos contra Jamaica y el otro contra los Estados Unidos. Estados Unidos no forma parte del Pacto de San José, entonces las violaciones las conoce solamente la Comisión, y ha establecido que las autoridades, en el primer caso, en el caso contra Jamaica, que las autoridades nacionales tienen la obligación de intervenir si la omisión del abogado de brindar un patrocinio eficaz es evidente. Es decir, cuando una persona nombra defensor, ya sea privado o particular o emanado de alguno de los órganos de defensoría pública, y no ejerce de manera eficaz todos los medios para la defensa de los intereses de su patrocinado, tiene la obligación de removerlo o bien de establecer las responsabilidades por incumplimiento de esta función por parte del abogado. Bien, ahora, en el caso Moreno Ramos contra Estados Unidos, es un caso interesante en donde el estado de Texas había asignado un defensor desde el órgano de defensa que tiene a nivel estatal contra las personas sujetas a proceso penal. Y en el caso del señor Moreno Ramos, en el año 2005, la Comisión Interamericana conoció de estas violaciones cuando uno de esos defensores, el defensor del señor Moreno Ramos,
De igual manera, su patrocinio legal y sus actividades sus actuaciones dentro del proceso no estaban siendo efectivas y más aún estaban siendo claramente omisas, y estableció la comisión que los estados frente a estos casos tienen el deber de tomar y de adoptar las medidas apropiadas para asegurar que el patrocinio letrado proporcionado por el Estado a las personas indigentes, el señor Moreno Ramos era una persona en situación de calle, satisfaga los estándares de calidad, digámoslo así, en general. También, me voy a ir un poco más rápido, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y la entonces Comisión de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, han coincidido en señalar ambos que una defensa técnica adecuada exige la intervención de las autoridades dirigidas a instar al abogado defensor a que cumpla cabalmente sus funciones o, en su caso, y aquí va un paso más allá de lo que hemos visto, ha dicho la Comisión Interamericana, tiene el deber de reemplazarlo. Ahora bien, aquí están señalados algunos de los casos y algunas de las comunicaciones ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU, y en este sentido es de particular relevancia la observación general número 32 de la Comisión de Derechos Humanos de 2007. Recordemos que la Comisión de Derechos Humanos es el órgano autorizado por el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos para interpretar el alcance de las obligaciones y de los derechos establecidos en el Pacto de 66, y establece que en esta observación general, en el párrafo 13º, que un proceso equitativo entraña la ausencia de toda influencia, presión, intimidación o intrusión directa o indirecta de cualquier parte, es decir, de cualquier parte dentro del proceso o por cualquier motivo. Y aquí lo dice en un contexto en el cual los abogados, los defensores y los jueces y magistrados, conforme a los estándares internacionales, deben de gozar con plenas garantías de autonomía, justamente para sustraerlos de influencias perniciosas que de alguna manera inhiban el alcance de su actuación o bien claramente puedan cooptarlos. Bien, de particular también importancia, en mi concepto de mayor importancia, sobre todo porque da parámetros muy claros, es un informe de 2013 de la entonces relatora especial de la ONU sobre la independencia de los magistrados y abogados, en donde hizo una primera aproximación acerca de la problemática que implica que las definiciones a nivel interno por parte de los estados entrañaba el concepto de asistencia jurídica. Asistencia jurídica, algunos estados lo entendían como símil de defensa, otros de orientación vocacional jurídica, y bueno, entonces, para estandarizar el alcance de las obligaciones estatales en este sentido y en correspondencia con el derecho de las personas a gozar de una defensa otorgada o de un defensor otorgado por parte de los estados, instó a que los estados definieran qué entendían por asistencia jurídica y los instó a que lo hicieran dentro del alcance mayor posible para que todas las figuras que en el orden interno se conocen o se engloban dentro de la frase asistencia jurídica pudiera tener el mayor alcance posible para acercarse a los estándares de defensa, de derecho de defensa. Y en este sentido exhortó a los estados a que adoptaran a través de cambios legislativos que podrían ser, por eso está subrayado con rojo, de carácter constitucional, debían adoptar y poner en práctica todos los medios a su alcance necesarios para idear un sistema de asistencia eficaz y sostenible. Por sostenible implicaba que pudiera dar cobertura a todas las necesidades de las personas que se encontraban vinculadas a un proceso penal o que estuviesen relacionadas con procedimientos en los cuales se tuviera que determinar el alcance de sus derechos.
Ahora, si bien la Corte Interamericana, el sistema interamericano, esto es Corte y Comisión, no se han pronunciado nunca hasta la fecha acerca del diseño institucional y la ubicación que dentro de las estructuras institucionales deben tener los órganos de defensa pública, sí lo ha hecho la Organización de Estados Americanos a través de distintas resoluciones. Hasta la fecha son 8 resoluciones que han establecido, en primer término, las que ustedes ven señalados en amarillo, hicieron una primera definición de cuál es el alcance, cuál es la importancia de que existan defensores públicos y de la actividad que realizan estos defensores públicos. Estas son las resoluciones de 2011 y 2012 que ustedes ven en pantalla. Después, en color verde, una vez delimitado este primer acercamiento, la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos, en los años 2013 y 2014, comenzó a hacer una delimitación de qué debía entenderse por autonomía de las defensorías públicas en los Estados americanos y cómo podían fortalecerse estos mecanismos existentes ya dentro de las estructuras institucionales de los estados para transitar a una plena autonomía por parte de estos órganos que los sustrajeran de donde tradicionalmente habían estado sectorizados. Esto es Poder Ejecutivo o, en su defecto, Poder Judicial en la mayoría de los casos. Y las 4 resoluciones que ustedes ven en esta lámina hablan ya, que son de 2016, 2017, 2018 y una muy reciente de 2019, hablan ya de la importancia que tienen las defensorías públicas oficiales autónomas para proteger y promover y garantizar el acceso a la justicia de los sectores vulnerables. Esto es, de las personas que especialmente se encuentran en situación de vulnerabilidad y necesitan la prestación sine qua non de el servicio de defensa pública, de un defensor público, para tener un acceso pleno y eficaz a las instancias judiciales y que se les procure justicia en su más amplio sentido. Bien, también encontramos estos 4 instrumentos. Una es la Carta de Derechos ante la Justicia en Espacio Judicial Iberoamericano, 2002, las reglas de Brasilia sobre el acceso a la justicia de personas en condición de vulnerabilidad, los principios y directrices sobre la defensa pública en las Américas y el manual regional sobre las reglas de Bangkok en clave de defensa pública. Son instrumentos especializados que hablan sobre cuáles deben ser los estándares que deben de cumplir la defensa pública para brindar un servicio de defensa pública oficial eficaz para los sectores vulnerables. Bien, ¿cuál es el estado del arte? Y aquí ya vamos a ir un poquito todavía más rápido, de las defensorías públicas en nuestro país. Bueno, como nosotros sabemos, existe en el ámbito federal el Instituto Federal de Defensoría Pública, que es un órgano del Poder Judicial de la Federación, así lo define su ley orgánica, que cuenta con independencia técnica y operativa en el ejercicio de sus funciones y entonces, en primer término, identificamos que este órgano de defensa pública no puede, a la luz de los estándares que hemos visto, no ha cumplido con, digamos, los estándares de un órgano autónomo que garantice el ejercicio autónomo también de los defensores públicos en los patrocinios que adoptan. A nivel local, entendemos que todos los estados, todas las entidades federativas cuentan en sus legislaciones locales con disposiciones relacionadas con el derecho de defensa. Sin embargo, de ellas, según un estudio de los más recientes en la materia, que es coautoría entre el doctor Fix Fierro y el doctor Abad Suárez, que es de 2015,
establecen que, o llegan a la conclusión de que de 32 legislaciones locales, 21 hacen referencia explícita a la naturaleza de la Defensoría Pública, se mencionan estos órganos, y de estos órganos, de los 22, hacen un examen, un primer análisis de 20 de ellos. Dentro de este análisis encontramos, o ellos encontraron y nosotros retomamos estas conclusiones, que 2 órganos de defensa pública pertenecen al Poder Judicial, 4 son órganos públicos descentralizados, 8 son órganos desconcentrados y 5 son dependencias, del Poder Ejecutivo o de la Secretaría de Gobierno, que es el caso más delicado de falta de autonomía de las defensorías públicas. En el caso de la Ciudad de México es un caso sui generis. En la Constitución de 5 de febrero de 2017 se establece que el Instituto de Defensoría Pública de la Ciudad de México es un órgano público autónomo. Sin embargo, encontramos también que según su ley orgánica, se establece que se va a garantizar o tiene como finalidad garantizar el derecho de defensa en materia penal, y en las distintas materias que no sean materia penal solamente va a brindar asesoría, orientación y representación jurídica, lo cual no cumple con los estándares de una defensa en el más amplio de los sentidos, conforme a los estándares internacionales. Frente a esto, nosotros podemos llegar, o en lo personal puedo llegar a conclusiones preliminares que les voy a presentar en este momento. La primera de ellas es que, independientemente del diseño institucional que exista en el orden interno de los estados y de homologar en el caso de los estados federales, como son Brasil, Venezuela y México, México y Argentina, más que homologar en una sola de las legislaciones estos estándares, de lo que se trata es que, con base en el artículo 2 de la Convención Americana, a la que están obligados por ser signatarios de este instrumento internacional, es que, conforme al artículo 2 de la Convención Americana, que es el deber de adoptar disposiciones de orden interno para hacer efectivos los derechos contenidos en ese tratado internacional, de lo que se trata es de tornar operativos los postulados consagrados y, por una parte, y por la otra, de remover los obstáculos que impiden o restringen el acceso a la justicia, justamente por la falta de autonomía de los defensores públicos. Un diagnóstico que la Asociación Interamericana de Defensorías Públicas ha hecho a través de cuestionarios que se les envía a los estados, en donde por lo menos el 60% de los estados americanos que han contestado el cuestionario han mencionado que no tienen órganos de defensa pública dotados de autonomía, inclusive ni siquiera en algunos casos de gestión o presupuestaria, que es condición necesaria para la realización material de sus funciones. También, en otra de las conclusiones de todo esto que hemos visto en esta breve presentación, es que no existe un consenso a la fecha internacional en el continente americano sobre el contenido específico que deben reunir los sistemas de defensa, esto es, de la ubicación institucional, ni en qué estructura estatal deben enmarcarse. Es decir, la realidad nos habla de que los estados americanos han adoptado distintos modelos para establecer sus órganos de defensa pública y en la mayoría de los casos no cumplen con estos estándares. Lo que ya hablábamos, los órganos del sistema interamericano no se han pronunciado expresamente sobre la estructura orgánica dentro de la que debe desplegarse el sistema de defensa al interior de los estados, pero de todos estos estándares que ya hemos visto, podemos concluir que los estados se encuentran obligados a adoptar todas las medidas adecuadas para garantizar que la asistencia letrada pública oficial sea efectiva, y una de ellas es sustraerla justamente de factores que pudieran incidir por razón de dependencia en el ejercicio de sus funciones y que pudieran abdicar eventualmente de que los defensores den un patrocinio en el más amplio de los sentidos en favor de sus defendidos. Otra de las conclusiones es que la carencia de un servicio público de defensa generará un contexto, generará las condiciones para que
eventualmente sea más susceptible de ser violado el derecho de defensa, el derecho de defensa técnica y eficaz, y con ello eventualmente las garantías del debido proceso, el derecho a un debido proceso legal. Y bueno, digamos, articulando todo esto de lo que ya hemos platicado, podemos concluir que el Servicio Estatal de Defensa Pública, oficial de manera autónoma, constituido de manera autónoma, constituye un requisito fundamental para poder garantizar adecuadamente el derecho de contar por parte de toda persona de una defensa técnica eficaz. Y bueno, por mi parte sería todo. Les agradezco mucho su atención, estar esta hora todavía aquí escuchándonos, y pues muchas gracias. Quedo abierto a sus comentarios. Gracias, maestro Enrique, por su presentación, que sin duda es de relevancia y que nos muestra su vasta experiencia en el tema tratado. A través de una conceptualización del derecho de defensa y luego haciendo un panorama de casos ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de los que se extrapolan principios que deben de guiar esta función de defensa pública autónoma. Usted propone un servicio estatal de defensa pública oficial autónoma y nos muestra cuál es el estado del arte respecto a la defensoría pública en nuestro orden jurídico. Quiero que le demos un aplauso a los integrantes de la mesa, por favor, de nuevo. Y es de esta forma como damos por concluidos los trabajos del Seminario Internacional Poderes Tradicionales y Órganos Constitucionales Autónomos. Agradecemos mucho su atención, su asistencia. Como mencionaba el maestro Enrique, ya es tarde, entonces, pues sin más, muy buenas noches.